Buenas noches, maestros. Qué gusto saludarles en esta segunda presentación. Intervención a familiares y pacientes terminales. En esta segunda unidad hemos de analizar tres subtemas básicos. El primero, entender bien el sistema complejo de la intervención familiar. 2. Modelo de terapia familiar con paciente terminal. En particular, es la terapia centrada en soluciones. Vamos a ver cómo se puede aplicar este modelo. 3. Técnicas de intervención, particularmente las siguientes. La primera, la pregunta del milagro. La segunda, el uso de la escala. La tercera, la pregunta experimental. La cuarta, asignación de tareas. La quinta, la última, connotación positiva. ¿Por qué es importante entender el sistema complejo de la intervención familiar? Ya que es importante establecer perspectivas, acciones específicas y sumarnos a esos desafíos para lograr la correcta intervención terapéutica con la familia y con el paciente terminal. En este cuadro hemos de considerar 7 elementos que suman, que ofrecen una perspectiva alternativa de cómo podemos fortalecer nuestra intervención y la aplicación de la terapia. Tiene que ver, por un lado, aceptar y construir estos elementos que se traducen en perspectiva, en acciones específicas o en metas. Cada elemento tiene su contraparte, lo que se debe evitar en dado caso. Y estas son respuestas a las reacciones ante situaciones de riesgo, de gravedad y cronicidad. Desde luego que estos elementos se pueden utilizar para orientar nuestra terapia y mejorar nuestra intervención, ya que no todas las familias, según cada caso que se presente, presentan un síntoma grave o agudo, o solo son síntomas regulares, pero que no reúnen las condiciones o requisitos para que puedan ser catalogados como gravedad o crónica. Veamos el primero. ¿Qué acción debemos establecer sumado con la meta? Es la búsqueda de colaboración y alianza. Esto se da cuando no encontramos unidad o armonía en los integrantes de la familia, y evitar la rivalidad o antagonismo con la familia. El segundo es afrontar que me siento muy vulnerable. Eso es algo tan natural que los integrantes de la familia deben aceptar y evitar. Me distancio para
protegerme regularmente, los familiares tienden a huir de su responsabilidad de atender a su paciente. El tercero, unir fuerzas y luchar pese a las circunstancias negativas y dolorosas que la familia esté atravesando, y evitar me compadezco de ellos, entre comillas, resignación. Por eso que los integrantes de la familia deben esforzarse por sumar fuerzas y tomar en cuenta sus ventajas, sus fortalezas, sus virtudes, sus valores, para que se pueda lograr la unidad del trabajo. Cuarto, busco ayuda y superación. Hablo de mis dificultades, y así debe ser. Hay que ser muy sincero, buscando siempre una orientación para mejorar nuestras dificultades o reorientarlas, básicamente eso. Y evitar me siento secretamente incompetente, escondo mi sentimiento de estar perdido. El quinto, me responsabilizo de la intervención. Comparto responsabilidades. Y evitar, atribuyo a otros la tarea, derivo a otro servicio, o dejo esta intervención a otros miembros del equipo. Hay que darle foco a la familia, en que es importante que actúen con mucha responsabilidad, que supera el no me gusta, no estoy de acuerdo. Hay que tener una alta sensibilidad y valores para que se pueda lograr la meta de proveerle al paciente un cuidado especializado. El sexto, busco perspectivas e ideas que me permiten trabajar con esperanza. Así es, siempre es bueno consultar, pedir consejos, porque en base a eso podemos cambiar nuestra percepción del problema y del estado del paciente que está presentando. Y evitar no tengo esperanzas, mis expectativas son siempre negativas. El séptimo, el último, optimismo, atención a cambios y beneficios pequeños. Y evitar el pesimismo, muy frecuente. La frase es irrecuperable. Domina mi trabajo. Es decir, cambiando la percepción de la familia y del paciente, podremos dar el siguiente paso: establecer un patrón de conductas y de pensamientos a través de acciones específicas, porque el optimismo bien se podría entender explicándolo, aplicando esa forma de entender la filosofía. Sin embargo, en la práctica es difícil conseguir esa meta, por eso que hay que ver su contraparte. Regularmente, cuando la familia atraviesa una situación familiar, porque un familiar se enferma y depende el diagnóstico médico que le proveen, entonces pasan por un bloqueo emocional o mental, y a veces la familia tiende al pesimismo, a la desesperanza,
o a la incertidumbre. Como también es importante tomar en cuenta estos 4 elementos. El sistema de intervención, que se centra en el sistema familiar, que está altamente influenciado por el entorno comunitario y cultural de la familia, así como por las características del sistema profesional. Bien, se podría aprender un código especializado o profesional en la escuela. No obstante, es en nuestro contexto, si es en la capital o en la provincia, nos vemos con la necesidad de adaptar nuestros instrumentos, nuestra filosofía de práctica, nuestra forma de intervención y recurrir a esos recursos disponibles. 2. La persona del profesional tiene características y circunstancias que, más allá de su rol profesional, influyen en la creación del contexto de intervención con la familia. Así es, lo que se aprende en la escuela es muy necesario y útil en su momento. Sin embargo, ese conocimiento, esa experiencia escolar académica con respecto a la tanatología, todos esos elementos, entre otros, se van transformando de acuerdo a cada caso que se presenta, a cada experiencia que se va sumando. Por eso que no debemos confiar en lo que hemos recibido como información, sino que debemos estar preparados y ser flexible de seguir buscando alternativas, técnicas o estilos profesionales o prácticos como para mejorar nuestra experiencia y profesionalización. 3. El análisis de características como estas puede y debe hacerse tanto para la familia como para el sistema profesional y la persona del trabajador. Consideremos algunos elementos. Son las fortalezas y las debilidades. B. Ciclo evolutivo, o sea que el proceso conforme pasa el tiempo, la familia, los profesionales, el cuidador o la cuidadora adquieren nuevas experiencias, nuevas fortalezas, nuevas oportunidades, nuevas perspectivas y filosofía profesional. C. Influencias del entorno y de procedencia, es decir, origen. Es importante tomar en cuenta el medio donde se desenvuelve la familia, cultural, religioso, político o escolar. D. Acontecimientos vitales, cumpleaños, fiestas, tradiciones, en fin. Y D. Modos de organización interno. Hay que analizar qué fortalezas o qué debilidades ofrece la familia a partir de su experiencia, de su preparación, de su perspectiva de vida. Se puede ajustar una planeación para que nuestra intervención profesional pueda lograr la meta de ayudar a la familia y al paciente. 4. Entre las características del profesional que afronta el trabajo con familias, con crisis y múltiples y dificultades cronificadas se encuentran
el optimismo y convicción sobre el cambio. B. Una visión flexible y tolerante de la realidad. C. Resistencia a las crisis y lo imprevisto. Y D. No sentirse emocionalmente vulnerable con facilidad. Son estos elementos que debemos tomar en cuenta para mejorar la visión y la práctica de nuestro encuadre, como en la anterior sesión les presenté un ejemplo del encuadre. Sin ese encuadre no tendríamos una perspectiva, estructura, método, meta y motivo de nuestro trabajo como tanatólogo. No podríamos entonces hacer una correcta intervención según cada caso que se presenta. Ahora bien, nos centraremos en la terapia centrada en soluciones. Esta es una subespecialidad en la terapia familiar o grupal, particularmente porque se centra en soluciones. No es que menosprecie la naturaleza y el origen de la problemática o de las necesidades que presenta la familia y el paciente terminal. No es eso. Da por sentado que existe una problemática y que necesita una solución. Para que se pueda plantear correctamente una solución, es importante tomar en cuenta los elementos anteriores hasta donde hemos avanzado. Consideremos 10 postulados de esta terapia. El primero, el cambio es inevitable. Necesariamente ocurre un cambio, positivamente o negativamente. Por esa razón, el tanatólogo es importante su intervención en direccionar la visión del problema para que la familia pueda tener esperanza y pueda alcanzar a percibir sus capacidades o sus recursos. 2. Asegura que nada ocurre por casualidad. Es importante que la familia pueda dar el paso seguro y conforme pasa el proceso se van presentando nuevas alternativas, pautas como para mejorar nuestra intervención y como para innovar las estrategias de la familia, como también del tanatólogo. 3. Solo se necesita un pequeño cambio. Siempre he dicho que el profesional, ya sea el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, el tanatólogo o el docente, se esfuerce por conocer todas las piezas que integran una problemática y que basta mover una pieza, con eso podemos cambiar la visión, la percepción, la estructura, la dinámica, la meta y las condiciones de vida. Imagínense, si el tanatólogo cuenta con estos instrumentos o técnicas, conocimiento o experiencia, basta saber detectar dónde debe iniciar su intervención. Con eso podemos cambiar muchas cosas. Y es importante explicarles a los pacientes que si van a consultar con un profesional,
pongan los pies en tierra firme y que tengan una visión completa del trabajo que hace el tanatólogo, que servimos como consejero, servimos como un ángel para ellos porque somos luz en su camino y que no contamos con todas las respuestas y soluciones del problema, pero que basta una pequeña acción. Si sumamos otras, podríamos hacer mucho para ayudar a la familia, y la familia debe ser consciente y responsable de esta información que entregamos en su momento. Cuatro, es posible cambiar el sistema familiar entero a través del cambio de uno solo de sus miembros. Como ya se dijo, hay que conocer el rol de la familia y conocer quién lleva el mando o el liderazgo, quién tiene mayor competencia, mayor capacidad escolar o mayor capacidad natural, y apoyarnos con él para que se pueda lograr este cambio de visión y de intervención. 5. No es necesario incorporar a todos los miembros de la familia para conseguir cambios en la conducta. Es decir, ya que en una sesión no todos los integrantes se presentan por varias razones, ya sea por compromiso, por retraso o por la distancia. 6. Los pacientes cuentan con la fuerza y los recursos necesarios para cambiar. Les recuerdo que el tanatólogo no es como el psicólogo, como el psiquiatra, como el consejero. Es distinto, vaya, porque en ocasiones no hará uso de su modelo o método de intervención. Incluso podrá reservarse algunas técnicas porque espera el momento adecuado como para hacer una intervención. ¿Por qué razón? Porque la familia cuenta con su propio recurso. Tiene capacidades, tiene fortalezas, tiene experiencias, tiene logros, tiene perspectivas de vida. Con eso podemos trabajar. Por esa razón necesitamos recibir información, prepararnos, mejorar nuestra experiencia y atender cualquier caso que se presente para seguir mejorando nuestra profesión como tanatólogos. 7. Los problemas son intentos fallidos de resolver los conflictos. Evitar hacer más de lo mismo. Así es, el tanatólogo debe tener mucho cuidado. No vaya a ser que caiga en el círculo vicioso de la familia, porque de tantos fracasos nos advierten que por falta de responsabilidad, por no asumir la realidad, es que siempre terminan en lo mismo. 8. No es necesario saber mucho sobre el problema para resolverlo. Es decir, este tipo de terapia centrada en soluciones, no necesitamos especializarnos en los problemas de la familia. Tan solo debemos conocer los patrones de conducta, de emociones, de pensamientos, el tipo de problema, y sacar nuestras conclusiones, hacer nuestro diagnóstico, la evaluación, entre otros elementos, y establecer la forma de trabajar con la familia. 9.
Existen muchas maneras de enfocar una situación, ninguna es más correcta que la otra, es decir, hay muchas formas de aplicar una terapia. A esta altura hay muchas. Si el tanatólogo se prepara con este tipo de terapia, si la domina, si la conoce, si la aplica, si la practica, podría especializarse y podría usar este modelo en la atención de casos particulares. Así que tan solo necesitamos darnos tiempo como para aplicar nuestra técnica. 10. Centrarse en lo que es posible y puede cambiarse, y no en lo que es imposible e intratable. Así es, hay que explicarles a los pacientes que lo posible es posible y hay que centrarse en ello. Si una situación presenta características un poco difíciles o complejas y que no hay manera de hacer una intervención, pues también explicárselos, y que no contamos con más instrumentos, tan solo debemos prestar atención a las situaciones y perspectivas que la familia esté a su alcance para su mejoría, para que recupere su confianza o su esperanza. De la misma manera, debemos tomar en cuenta los elementos de intervención que hace el profesional. Consideremos el primero: explicar al cliente cómo trabaja el tanatólogo. 2. Describe breve del problema, buscando lograr una descripción conductual del motivo de consulta. Como se los he mencionado, es importante que la familia o el paciente presente la descripción de su problema para luego ayudarle a describir su motivo de consulta, su propósito de consulta y hacer una síntesis. 3. Averigua y amplifica lo que el cliente quiere. Más adelante veremos que es importante utilizar la pregunta del milagro. Esa es una técnica que puede ayudarnos en conocer un poco más en qué consiste el problema que se está presentando y para luego establecer metas. 4. Explora y busca las excepciones, identificando las ocasiones en que el problema no está presente. En este elemento se puede utilizar otra técnica: las escalas. 5. Construye situaciones hipotéticas y soluciones efectivas tomando en cuenta las fases previas. Y así debe ser. El tanatólogo debe anteponerse, debe utilizar preguntas hipotéticas, soluciones hipotéticas, perspectivas hipotéticas, porque tanto le ayuda al tanatólogo como a la familia a mejorar su estado de ánimo, como sembrar también la confianza, y para que se logre afianzar o consolidar la capacidad que cada miembro de la familia cuenta. 6. Genera pequeños cambios en los integrantes de la familia. Como ya se mencionó, es importante detectar la fortaleza o la ventaja que tiene cada familia. 7. Formula
y ofrece retroalimentación al cliente. Es importante que terminando, que en la última parte de la sesión se haga una retroalimentación y preguntarle o comentarle, ¿qué te llevas hoy? Sí, es una forma de confrontación. 8b. Amplifica y mide el progreso del paciente por medio de escalas de valoración del paciente. Más adelante veremos en qué consiste esta técnica. Es importante hacerles saber a la familia o al paciente, midiendo su progreso, su avance, su mejoría del 1 al 10, como para estimularlo, darle ánimo y hacerle ver que su problema tiene solución si se esfuerza y si es responsable. En nuestra intervención es importante tomar en cuenta 4 postulados que se convierten en acciones y metas, particularmente en este primero: cambiar la manera de actuar en la situación que se percibe como problemática. El segundo, cambiar la percepción familiar y del paciente terminal respecto al problema. El tercero, evocar recursos, soluciones y capacidades que pueden aplicarse a la solución percibida como problemática. Veamos paso a paso en qué consiste cada uno de estos postulados. ¿Cuáles deben ser aquellas acciones que la familia y el paciente terminal deben asumirlas según cada caso y particularidad? Ya que en esta presentación les estoy dando un conocimiento general sobre cómo podemos hacer nuestra intervención con acciones específicas. Pongámosle que es una familia que tiene su paciente terminal donde hay antagonismo, rivalidad o no se ponen de acuerdo. La acción a perseguir es la unidad. Dicho de otra manera, apoyar el acuerdo. Aunque a veces no estamos de acuerdo, no estamos a gusto, no es por emociones ni sentimientos, sino por la responsabilidad que se asume sobre ese acuerdo. Esa es la acción a perseguir. 2. En otro caso, pongámosle que los integrantes de la familia no son responsables en el cuidado y en el tratamiento de su paciente terminal. Entonces, debemos establecer una acción específica que tenga que ver con los sacrificios, dicho de otra manera, como si fueras tú mismo, porque cuando tenemos una necesidad, una expectativa, nos esforzamos y nos preocupamos por, ya sea por alimentarnos, vestirnos, calzarnos, proveernos los medios para estar bien y satisfactorio. A eso se refiere. Mostrarles a la familia y al paciente terminal que es importante que hagan un sacrificio. 3. Pongámosle que en este caso los integrantes de la familia presentan una situación difícil. Uno está ocupado, otro vive lejos, el otro no tiene tiempo, el otro no cuenta con finanza. Bien, podríamos plantear una acción que sería la cooperación.
en finanza, en tiempo, en comprensión. Y se verá la manera de unificar estos elementos. 4. Establecer horario de visitas y explicar el protocolo, porque regularmente cuando hay un paciente terminal, llegan los familiares que viven lejos o que viven cerca. Llegan también sus amigos de infancia, sus amigos de adolescencia. Llegan sus vecinos, sus compañeros del trabajo. Entonces es importante que la familia o el líder de la familia dé a conocer en qué consiste el protocolo. 5. Tomar la responsabilidad que te toca. Esa es otra acción. ¿Cómo se puede traducir esta acción en cuidarlo, estar pendiente de su medicamento, comprenderlo, atenderlo, llenarlo de cariño? Y así debe ser. Esta atención es más de vínculo, de afecto, de fortalecer las relaciones humanas, donde los integrantes de la familia aprenden a amar, aprenden a atenderse, aprenden a compartir su tiempo, su finanza, sus recursos. Luego descubren que tienen otras fortalezas latentes y de esa manera los integrantes podrían avanzar y encontrar su mejoría en el cuidado de su paciente. 6. Respetar horario de atención al paciente terminal es otra acción. Evitar estresarlo, incomodarlo, hacerle preguntas. No, o depende también del estado de ánimo o la situación del paciente. 7. Contratar servicio de salud, ya sea una enfermera o un médico, y en fin. En cambio de percepción, es importante explicarle a la familia y al paciente terminal que el problema en sí no se puede erradicarlo, pero podemos cambiar la percepción o la perspectiva o la filosofía de vida, mejorarla, en fin. ¿Qué se puede hacer en este caso? Estos temas ya los conocen, en otro momento los he compartido. ¿Cómo podemos cambiar la percepción de la familia? ¿O qué temas debemos tratar para que ocurra el cambio de percepción? 1. El respeto a la vida humana. Porque en ocasiones, en ciertos casos, se da el abandono. 2. Explicar el proceso natural de la vida, ya que muchos se quiebran, se desesperan, se deprimen. ¿Es normal? Sí, pero cuando se convierte en un cuadro sintomático y patológico, entonces hay que preocuparse. ¿Qué quiero decir con esto? Concientizar y sensibilizar a la familia que el ser humano nace y que muere, y la muerte es necesaria. Por eso que hay que prepararse y presentar una filosofía de vida con respecto al proceso natural de la vida. Crecer, nacer, crecer, reproducirse, trabajar, vivir la vida y en su momento llega la muerte. 3. Disfrutar los momentos de la vida. No guardar tantas cosas valiosas que a veces guardamos cosas, dinero, objetos de valor y pues creer que eso nos puede ayudar en su momento. Es verdad. Bueno, aquí se trata de ajustar aquellas cosas que no nos ayudan mucho, pero que
Si se trata de disfrutar los momentos, vale la pena sacrificarse, hacer una pequeña cooperación, hacer una comida e invitar a los familiares, compartir el tiempo con el paciente terminal. Porque muchas veces la familia está centrada en otras cosas, pero se olvida de amar, de perdonar, de vivir, de cultivar su vida, su fe, su esperanza en Dios en este caso. 4. Por eso que es importante que la familia aprenda a descubrir también su fragilidad. 8. Si hay fe en Dios, hay esperanzas, alivios y tranquilidad. En la última parte es sobre las estrategias, soluciones, recursos y capacidades. Veamos 5 elementos. Es importante proveer los recursos si no los hay. 2. Reunión de planeación, porque es importante que la familia pueda reunirse y planear su forma de trabajar, su forma de hacer su intervención para lograr su meta. 3. Reunión de concientización, porque es importante. Muchas veces la familia no está preparada y necesita pasar por ese proceso y comprender que es importante participar en favor de su paciente, en este caso. 4. Reunir recursos disponibles. 5. Tomar en cuenta algunas acciones específicas como los valores humanos, manos a la acción, distribuir horarios, contratación del personal de servicio de salud, en fin. Ahora consideremos las técnicas de intervención. La primera es la pregunta del milagro. Es una pregunta hipotética que da libertad de imaginar un escenario libre del problema. Sus respuestas ofrecen solución, perspectiva